¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles. Un capítulo más aquí en Lecciones de la Biblia, semana tras semana, pero esta vez con una nueva temporada, hablando acerca de cómo interpretar las Escrituras al momento de leerla, cuáles son las claves, cuáles son aquellos principios que son fundamental para que la palabra de Dios sea una palabra viva, con un sentido especial para cada uno de nosotros y que traiga esperanza y, por supuesto, una respuesta de fe de parte nuestra para con nuestro Dios. Quinto capítulo, y vamos a hablar acerca de un principio fundamental. Vamos a hablar de aspectos históricos, teológicos, doctrinales, los hábitos de vida también y cómo repercute cuando leemos la Biblia con este principio fundamental que se llama sola escritura y que por supuesto nos lleva a tener la Biblia como la autoridad de Dios. Por lo tanto, queridos amigos, es un gusto saludarles y desearles la bienvenida a Lecciones de la Biblia. Esta semana, solo la Biblia, sola Escritura. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Muchas gracias. También queremos dar a cada uno de ustedes por sus comentarios que a través de las plataformas digitales, correo electrónico, todas las semanas nos hacen llegar. Muchas gracias por ser parte de Lecciones de la Biblia y por supuesto también parte de nuestra familia de Nuevo Tiempo. Son nuestros invitados que nos ayudan en la conversación para aclarar algunos conceptos bíblicos muy importantes. Y nos acompaña el pastor Eduardo Franco. Gracias, pastor, por aceptar la invitación y acompañarnos junto a nuestros amigos. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Siempre es un privilegio poder abrir la palabra de Dios, explicarla, es nuestra pasión. Así que un saludo para todos ustedes. Gracias, pastor. Pastor Oscar, también bienvenido. Un capítulo más en esta temporada, pastor. Estamos iniciando todavía, ¿no? Así que gracias por su compañía. Gracias. Y también agradecer toda la audiencia que ve y escucha este programa. Así es. Pastor Eduardo, ¿no? Estamos en el auditorio del Salón de Teología de nuestra universidad. Su casa, gracias por recibirnos en su casa. Cuéntenos, estuvo en la temporada pasada, pero por supuesto recordar cuáles son sus funciones en el área ministerial dentro de nuestra universidad. Actualmente nos desempeñamos como docente de la Facultad de Teología y una función administrativa sería la de secretario académico de la Facultad de Teología. Muy bien. Así que hay el lindo ministerio formando a los futuros pastores, ministros de la Iglesia del Señor. Pastor Oscar, ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, también en Santiago. ¿Cuántos años ministerio, pastor? A ver, 28 años de ministerio. 28. Así es. Y todo en Santiago. ¿Cómo han sido? En una palabra. Ha sido un aprendizaje intenso. Ha sido fuerte en algunos momentos porque Santiago es un lugar especial de Chile. Es donde todo acontece. En donde hay asaltos, en donde se pasa bien, se pasa mal. Cualquier cosa se puede esperar, pero el Señor ha estado con nosotros.
Y el Evangelio Y también crece en esas sí, y condiciones. qué increíble que el Evangelio también crece allí y hay hermanos muy fieles y se ven muchos milagros también, conversiones increíbles. Un cariñoso saludo entonces a nuestros hermanos, no solamente de Santiago, sino también de Buenos Aires, de Lima, La Paz, es decir, de aquellas ciudades desafiantes, no solo para vivir, sino también para el Evangelio, ¿no? Tenemos muchos, ahí siempre hay señal de nuevo tiempo, Sí, señal satelital, por sí. internet o a través de la señal abierta. Así que un cordial saludo para ellos también. Y Pastor Eduardo, saludemos a las familias de nuestros alumnos que siempre están mirando el canal Nuevo Tiempo, especialmente los alumnos de teología, ¿no? Me imagino que ellos están ahí, un profesor le hace clase a mi hijo. Tenemos una alta audiencia de nuestros alumnos, así que bueno, un saludo para todos ustedes, les apreciamos mucho. Este verano supe de alguien que nos veía vía internet en Orlando. Ujú. Estaba siguiendo lecciones de la Biblia. Así es, sí. Eh, Fiel audiencia ahí en los Estados Unidos, especialmente nuestros hermanos latinos, Así es. ¿no? Así que cuando uno estudia acá en la universidad, los profesores son como los padres, ¿no? No solo dictan clase, aconsejan, algunos llevan a sus casas a compartir algo, una comida, el curso, así que por eso era el saludo para los padres biológicos de parte del papá adoptivo, ¿no? Sí. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a estudiar un apasionante tema y vamos a pedir, Pastor Oscar, por favor, si nos dirige en oración. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por una oportunidad más que tenemos para estudiar tu palabra. Queremos que el Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hemos visto en estos 4 capítulos anteriores la importancia, la trascendencia de la Biblia, dado a su origen, conceptos o procesos de revelación, inspiración, cuál era la percepción o la consideración que tenía Jesús, los apóstoles, la iglesia apostólica de los escritos. No obstante, al correr del tiempo hubo un cambio. La iglesia comenzó a considerar las escrituras de una forma completamente diferente. Hemos hablado también acerca de la tradición, lo comentamos, ¿no? Acerca de el riesgo y el problema cuando se pone la tradición o alguna opinión humana, incluso algún comentario, algo que he leído, por sobre lo que dice Claro. la Escritura. Pero esto tiene también un trasfondo histórico. Y cuando vamos al siglo XVI, nos encontramos con la Reforma, con un momento extraordinario donde un principio fundamental surge que es el de sola Escritura. Pero antes de ir a lo que ocurrió ahí en el 1517 aproximadamente, ahí en adelante, ¿no? ¿Qué había ocurrido en la iglesia? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Cuál fue el problema que la Escritura pasó a un segundo plano? Bueno, lamentablemente durante, diría yo, más de 1000 años, la iglesia madre ocultó la Escritura. La gente desconoció totalmente la Escritura. Nadie tenía una Biblia como nosotros la podemos tener ahora, y el que la tenía podía Era correr el perseguido. riesgo de muerte. Ujú. Así que era prohibida tener una Biblia, estudiar una Biblia, y se enseñaba lo que la iglesia pensaba, ¿no? Y eso fue algo muy desastroso para todo el cristianismo y para la humanidad de aquel entonces. ¿Y cuáles eran los conflictos de interpretación en ese contexto, ¿no? El pastor dice, la iglesia interpretaba la Escritura de acuerdo a cómo ellos pensaban. ¿Cuál es el problema allí en cómo redunda en la práctica religiosa? Bueno, hay un problema que está reconocido en la literatura, que es el fenómeno de aculturación de las religiones. Esto es posible ver en las religiones judeo-cristianas. Por ejemplo, en algunos momentos de la historia judía, ellos tuvieron reformas y volvieron a la Torá, a la
revelación bíblica. Y se hicieron reformas. Con el correr del tiempo, la cultura circundante comenzó a gobernar las mentes de las personas que siguieron en generaciones sucesivas, y ya no se enseñaba la Torá sino las tradiciones, y comenzó a aparecer el Talmud, la Mishnah, para finalmente enfatizar las enseñanzas de los intérpretes de la Torá y no de la Torá misma. Lo mismo podemos ver nosotros, después ocurrió con la iglesia cristiana primitiva. Para eso vino Jesús, hubo una reforma, un volver a la Escritura, los apóstoles volvieron a la Escritura. Podemos ver eso, se ha estudiado y vamos a seguir estudiando aquello, cómo ellos se basaron firmemente en la Escritura, pero luego otra vez la cultura, en este caso el pensamiento platónico, helenista, comenzó a gobernar las mentes de algunos líderes y comenzaron a interpretar de manera diferente, poniendo a la razón por sobre la revelación y a la razón como jueza de la revelación, y la cultura comenzó a generar una tradición, y otra vez se comenzó a oír a los intérpretes de la Biblia en lugar de la Biblia misma. Luego ocurrió en el 1500 otra vez esto, hubo una reforma, los reformadores como Hus, Lutero y otros volvieron a ensalzar la Biblia, pero después sus seguidores empezaron a interpretar esas enseñanzas, y otra vez se generó otra tradición dentro de estas iglesias reformadas. Y la cultura otra vez comenzó a gobernar esa interpretación. La pregunta es, ¿nos irá a pasar a nosotros lo mismo? ¿Será que nosotros vamos a ser capaces de seguir mirando la Biblia sola? Es una pregunta, es desafiante. Y lo que ocurría era aquello, era que se había dejado de estudiar la palabra de Dios de manera directa, como lo decía, no era común para las personas. Y por otro lado, las filosofías y los métodos de estudio seculares gobernaron el estudio de las Escrituras. ¿Era la Biblia la autoridad en ese tiempo? Sí, debía serlo, Ajá. debía serlo. Nos referimos, En la práctica, ¿era considerada como una autoridad? para los reformadores, sí. Para la iglesia imperante de ese momento, estamos hablando en torno al 1500, Ujú. para la iglesia no era autoridad la palabra de Dios, la autoridad la tenían ellos, la iglesia. Y eso fue lo que causó este tremendo problema, porque si alguien decía, a algún sacerdote le preguntaba, ¿puedo estudiar la Biblia? Ellos le decían, no, no puede estudiar la Biblia, usted tiene que aprender lo que la iglesia le enseña. Y de allí surgieron los catecismos y lo que ellos enseñaban solamente, pero a nadie se le permitía leer. Hubo mucha gente que murió por esto. Nuestros reformadores perdieron la vida por tratar de enseñar las enseñanzas básicas de la Biblia. Entre esas enseñanzas básicas tenemos la justificación por la fe, cómo ser salvo, que es lo más básico que el ser humano debe conocer para ser salvo. Ahora, ¿por qué razón surge esta necesidad? Recordemos que los reformadores, Lutero especialmente, ellos no querían cambiar la iglesia, o no se querían cambiar de iglesia. Ellos buscaban que dentro de la misma iglesia volviera, como usted decía, pastor, a esas reformas. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué ellos, dirigidos por el Espíritu Santo, sin duda alguna, ellos buscan este principio fundamental que es sola Escritura? Siempre cuando uno ve un evento tiene que ver también la necesidad. ¿Por qué razón? ¿Qué llevó a esa búsqueda? Podríamos enumerar varios elementos históricos ahora en realidad en relación con esa pregunta, pero yo creo que se hacía muy necesario, puesto que ya la verdad básica de la Biblia, que es la salvación gracias a Dios, a la gracia divina, había sido cambiada por una soteriología, dicen los teólogos, una salvación gracias a las obras de los hombres. Nosotros podemos leer en los padres de la iglesia como ellos, por ejemplo, para el ayuno, llegaban a conclusiones como podemos concluir que con el ayuno logramos purgar el pecado, ¿ya? Y poner el esfuerzo humano para poder obedecer y para poder ganar la salvación.
Eso es absolutamente antibíblico, es antes de lo que enseñaron. No sé, doctrinas tan básicas como la salvación gracias a Jesús, la oración directa a Dios. Jesús enseñó, vosotros oraréis así, Padre nuestro. Pero ahora ellos estaban enseñando a orar y a hablarle a los santos o a muertos, ¿cierto? Doctrinas tan elementales como la comunicación con Dios o la salvación estaban siendo trocadas por enseñanzas de tradiciones emanadas de filosofías y tradiciones, leyendas, qué sé yo, enseñanzas de hombres. Entonces, por eso se hacía tan necesario volver. Y Dios levantó a gente que quiso reformar la iglesia y volver a tener una doctrina basada en los escritos bíblicos. Ahora ya hay algo importante, es que la Biblia tiene una unidad de conjunto y también tiene una claridad en los temas esenciales. Hay cosas que son difíciles. En la temporada pasada se estudió las lecciones de Daniel y ahí hay algunas cosas que son difíciles, pero hay algunas que son básicas, que son fundamentales, que sí se pueden conocer. La claridad en cuanto a eso, el Señor Jesús muchas veces les dijo a los fariseos, a los escribas, ¿no leíste lo que está escrito allí en las Escrituras? ¿No habéis leído en los profetas, en los salmos, en Moisés, lo que dice con respecto a esto? Es decir, hay claridad. Nadie puede decir, no, yo no entiendo nada de la Biblia. Hay cosas que sí la puede entender y que son suficientes para su salvación. Es interesante, pastores, cuando Pablo nos deja un principio, de acuerdo a algún contexto allí, pero él dice que no se debe pensar más de lo que está escrito. Está tal vez diciendo que debemos obedecer porque sí. De repente un niño dice, ¿pero por qué? Y no se le da razones, porque sí. Y eso no es bueno. ¿Será que Pablo está diciendo lo mismo? No pensemos cosas de la Biblia, solamente hay que actuarlas. O tiene que ver con que no agregar cosas que la Biblia no dice, no estipula, como agregando principios, especialmente cuando hablamos de interpretación. Bueno, Jesús dice que el que quitar una jota, una tilde, ¿cierto? El Señor quitará su nombre del libro. Es precisamente aquello, es no avanzar en temas doctrinales, inventando cosas, especulando cosas que no están en la revelación. Nosotros podemos, en la Biblia nosotros tenemos todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Dios entregó en la Biblia todo lo que necesitamos para nuestra. Evidentemente la Biblia no es un libro de didáctica, no es un libro de farmacología, no es un libro de ello, pero es el libro que es el camino para nuestra salvación. No debemos, sobre nuestra salvación, no debemos agregar nada de lo que aquí está. Podemos profundizar en lo que aquí está, llegar a nuevos conocimientos a través de inquirir en la Biblia, de buscar en la Biblia, pero no agregar. Interesante. Ahora, la pregunta es, tal vez tú que eres cristiano, que asistes a alguna iglesia de una determinada denominación, las creencias, la doctrina, lo que tú estás creyendo, lo que se te está enseñando, ¿está de acuerdo a los principios bíblicos? ¿Está de acuerdo a la interpretación correcta de la Biblia? ¿Es la Biblia entonces una autoridad o será que se le están agregando algunos elementos que la misma Biblia recomienda que no se debe hacer? Bueno, vamos a hacer un alto mientras nosotros pensamos cómo está tal vez nuestras iglesias donde se enseña o nuestra propia e individual lectura de la Biblia. ¿Te parece? Hacemos un alto y ya regresamos. Ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque. Muchas gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Estamos hablando acerca del contexto de la Reforma, cómo se fue dando, cuáles eran las necesidades que estaban ocurriendo tanto en la iglesia, especialmente en los cristianos, quienes estaban alejados de las Escrituras, no tenían acceso
Y bueno, ocurre un fenómeno bien interesante que es con Martín Lutero, ¿no? El estudio de las Escrituras, en donde se conjuga la necesidad, pero también la satisfacción de esa necesidad dada por la misma Escritura. Y de aquí surge, como usted ya se mencionó, usted mencionaba, pastor, justificación por la fe, el sacerdocio de todos los creyentes, pero el concepto que nos interesa estudiar, y especialmente en este bloque, es sola Escritura, ¿no? ¿Cuán importante es para nosotros el concepto de sola Escritura, ¿no? Esta herencia que nos deja la Reforma a los que decimos ser cristianos? Es fuerte, porque nosotros, por ejemplo, somos los tres pastores y hemos estudiado teología. Y en el estudio de teología uno tiene que investigar a teólogos que dicen respecto a esto, pero conservando a la vez ese principio de sola Escritura. Es decir, ¿podemos nosotros aceptar el comentario de un teólogo? Sí, siempre y cuando no esté por sobre la Escritura, que no contradiga la Escritura. Algún otro comentario de la Biblia, aunque no sean teólogos, pueden ser historiadores, que pueden decir cosas muy acertadas. Sí, las aceptamos, nos enriquecen en el estudio de la Biblia, pero no puede estar por sobre la Biblia. Nosotros siempre consideramos a la Biblia como la luz mayor. La Biblia es el único libro inspirado, a menos que el Señor haya revelado a través de algún profeta, bien, lo aceptamos. Pero si esa revelación de aquel profeta contradice la Escritura, no lo podemos aceptar. Quien manda solamente la Escritura, aunque surja algún profeta que esté en plena armonía con la palabra de Dios, pero si en algún punto contradice, manda la Escritura. La Escritura es la última palabra. El pastor ha tocado algo bien interesante, porque ¿quiere decir sola Escritura que la Biblia es la única fuente de verdad? ¿Es la única fuente por la cual podemos llegar al conocimiento de alguna verdad? Evidentemente nosotros vemos en la misma Biblia que no. Pablo señala en Romanos capítulo 1 que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, amor, son claramente visibles desde la creación. Es decir, que en la creación nosotros tenemos una fuente de verdad. De revelación. Una fuente de revelación. Dios se revela a través también de la creación. Entonces, no es que la Biblia es la única fuente de acceso a verdad. Lo que es la Biblia es la única norma para juzgar las interpretaciones de la verdad o aquella fuente que quiera proponer una verdad. No es la única fuente de verdad, hay otras fuentes de verdad, pero la Biblia es la única que se pone por sobre nuestra razón y por sobre las otras fuentes de verdad para normar, para juzgar esas propuestas de verdad, propuestas de conocimiento. ¿Y por qué entonces, si la Biblia arroja las mismas normas, los mismos principios para todo el mundo, por qué en el mundo cristiano abrazamos mucho la herencia de la Reforma, abrazamos el principio sola Escritura, pero terminamos con diferentes tipos de interpretación, creencias, prácticas religiosas, incluso al punto de decir, estamos jugando ahí o conceptos tan diametralmente diferentes como la salvación, el estado de los muertos, y esto repercute también en el concepto mismo de Dios y por ende de mi salvación. ¿Por qué, si el principio es el mismo, sola Escritura, tenemos diametralmente distintas interpretaciones? Yo creo que este principio de sola Escritura fue muy fuerte en el momento en que se desarrolla, en el momento de la Reforma. ¿Por qué? Porque había una tradición por sobre la Escritura y que había ocultado la Escritura.
Entonces, sacar este principio para decir que la Biblia es la pieza fundamental para encontrar la verdad, tenían toda la razón. Solo que al pasar el tiempo, como Franco decía antes, tenemos un desarrollo. Y en ese desarrollo de estudio teológico también van apareciendo no solo exégesis, sino que también van apareciendo eisegesis, ¿no? No solo sacaron de la Escritura, sino que le pusieron a la Escritura cosas que los librepensadores fueron ingresando al texto, ¿no? Y el principio sola escritura toma de la mano otro principio que es más fácil tal vez de vulnerar, que es el tota escritura, ¿no? Porque podemos decir, sí, solamente nos regimos por la Biblia, pero el otro principio tiene que decir que tiene que ser toda la Biblia, porque podemos ser, como mencionábamos en capítulos anteriores, ¿no?, muy selectivos para formar nuestro conjunto de normas, de reglas cristianas para poder vivir. Bueno, la pregunta que tú planteabas en un momento, pastor, ¿por qué? ¿Por qué tantas interpretaciones? Es tan crucial, y tú has tocado algo importante que es la tota escritura, pero yo quisiera hablar algo. Es verdad que los métodos de interpretación es algo que está un poco más adelante en nuestra temporada. Sin embargo, creo que es bueno mencionar acá que parte del problema pasa por el lugar que le asignamos a la escritura en nuestra construcción doctrinal o en nuestra visión de mundo. Porque yo puedo decir, bueno, yo estudio, yo tengo mi razón, mi razonamiento, mis capacidades, y puedo mirar a la Biblia y leer y determinar qué es cierto en la Biblia, qué no, qué es leyenda o qué porción puede estar equivocada. O poner a la Biblia por sobre mi revelación y por sobre mi razón, y someter mi razón, mis preconceptos, mis formas de interpretar el mundo y la verdad, y decir que la Biblia sea la jueza de cómo yo interpreto, y no al revés. Entonces, yo creo que ¿por qué llegamos a tantas diversidades de verdades? Y es porque en muchos casos es la razón la que juzga a la Biblia y nosotros decidimos, aquí dice blanco. No, pero puede ser blanco invierno. Sí, puede ser también rojo. No, pero si hay un filtro... No, si dice blanco es blanco, el sentido literal y simple de lo que dice la Biblia. Ese es un principio básico de interpretación, el sentido literal y simple. A no ser que sea un estilo literario como el poético, pero bueno, eso ya es materia de la próxima lección. Ahora, Perdón, sí. Aquí hay un texto que tal vez nos puede aportar algo. Tito, capítulo 1, verso 9. Dice, retenedor de la palabra fiel que le fue enseñada, ¿no? Aquí nosotros tenemos palabra fiel. Y a la vez, si esta es palabra fiel, porque fue revelada por Dios, inspirada por Dios, yo a la vez debo ser fiel a la palabra de Dios, porque esta es palabra fiel. Si esta es palabra fiel, no tendremos problema, no tendremos equivocación. El problema es cuando yo no soy fiel a la palabra y tergiverso por mis intereses, ¿no? Si a mí se me ocurre tener mi propia iglesia y yo digo para tener más gente, entonces yo voy a obviar ciertas doctrinas, ciertos mandamientos, los voy a obviar porque a mí me conviene tener más gente y recibir más ofrenda. Porque hoy en día tenemos muchas iglesias en esa condición, claro, que han dejado de predicar la palabra, el principio de toda escritura, por beneficios personales. Dios lo juzgará, pero eso es algo que es pecaminoso a la palabra fiel, porque nosotros debemos ser fiel a la palabra fiel. Y es interesante que el ejemplo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es interesante a través de lecciones de la Biblia. Nuestros amigos que siguen lecciones de la Biblia de años se han dado cuenta que se tratan
temáticas de toda la Biblia, ¿no? No solamente cosas selectivas, no nos sentamos a pensar qué nos va a atraer la mayor audiencia, qué le gusta a la gente. No, es lo que Dios ha revelado y no es lo que nosotros, como usted decía, nosotros no somos el filtro, es la palabra de Dios, ¿no? Pastor, tú has tocado un punto muy crucial, dijiste, es lo que Dios ha revelado. Yo ilustro esto a mis alumnos o a la gente que estudia la Biblia de la siguiente manera. ¿Qué pasaría si una guitarra o las partes de una guitarra comenzaran a conversar de entre sí, dije, en idioma guitarril? Y dicen, no, nosotros, ¿sabes qué dice el clavijero? Nosotros venimos del charrango. No, está equivocado, dice la cuerda, nosotros venimos del ukelele. No, ¿saben qué? Yo creo que dice el mango, todas las cosas subieron para arriba y se juntaron, su pegamento y todo, y hicieron guitarra. Hasta que el creador de la guitarra dice, el luthier, ¿no? Dice, ¿qué están hablando? Les voy a escribir una carta en idioma guitarril. Miren, ¿saben qué? Yo los hice a ustedes y los hice para hacer música y todos deben trabajar juntos para hacer música. Pregunto yo, ¿qué es más inteligente para la guitarra? ¿Escuchar lo que dice el clavijero? ¿Escuchar lo que dice el mango? ¿O escuchar lo que dice el creador? O sea, ¿qué es más inteligente para nosotros? ¿Por qué la Biblia es autoridad finalmente? ¿Por qué tenemos que escucharla a ella? Y es porque la escribió, o mejor dicho, porque la inspiró, porque el autor del mensaje bíblico es el creador. Y lo más inteligente para nosotros es someternos y hacer caso a lo que el creador dice. Hoy en día nosotros actuamos mucho, ¿cómo explicarlo? Llega un producto, viene con un manual, pero no logro entender y es tan simple, tan fácil, pero como no lo logramos armar, decimos, no, esto no es para mí, esto no es para mí, esto es muy complicado. Y nunca más compramos ese tipo de artefactos, etcétera. Entonces, muchas veces el preconcepto que tenemos al acercarnos a las Escrituras, y hay un preconcepto que es muy difícil de entenderla. Y si tal vez hacemos una encuesta en este mismo momento, atención queridos amigos ahí en sus casas, levanten la mano todos los que piensan que leer la Biblia o entenderla, es fácil. Ahora, todos los que piensan que leer la Biblia es difícil. Me tinca que fue la mayoría, ¿no? Porque en el colectivo de las personas, muchas veces, intentar entender las Escrituras es complejo. La pregunta es una pregunta simple, pero a la vez la respuesta es compleja. ¿La Biblia es clara o la Biblia es difícil al momento de leerla? Yo creo que las dos cosas. Depende qué libro queramos leer. Hay libros que sí son difíciles, pero también hay libros que son fáciles. Y dentro de un mismo libro hay capítulos que son fáciles y hay capítulos que son difíciles. Esto es como un niño cuando va al colegio. Tiene que comenzar en kinder, seguir el primero, el segundo, y las materias se le van a hacer fáciles. Pero si ese niño que le corresponde el primero básico, se salta al cuarto básico, las materias se le van a hacer difíciles. En la Biblia es algo parecido, porque la Biblia es un libro divino humano. La parte divina hay cosas que son misterios. La parte humana, lo que allí puso su impresión el escritor, esas partes son fáciles. Hay muchas partes que son fáciles, hay otras que se mezclan, ¿no? Entre fáciles y difíciles. Daniel escribió y muchas de las cosas que escribió no las entendió. Y dice que él estuvo enfermo. Se angustió. Angustiado. Pero hubieron otras cosas que no se enfermó. Dentro de su mismo libro no lo hicieron enfermarse. Habían cosas fáciles de comprender. Por lo tanto, nosotros comencemos por las cosas fáciles. Yo siempre, cuando alguien me pregunta algo así, le digo, lea los evangelios, lea las cartas del apóstol Juan, son fáciles. No lo mandaré al libro de Hebreo o Romano, poquito más difícil, pero después llegará a ese momento. Yo quisiera responder tal vez con un pequeño matiz a lo que el pastor ha dicho. Yo concuerdo con lo que él ha dicho, sin embargo quisiera matizar, tal vez hacer una provocación. Yo quisiera decir que
para el ser humano es imposible entender la Biblia. No hay ser humano que por sus propios medios pueda entender Correcto. correctamente el mensaje de Dios. Si en la palabra de Dios, en los escritos inspirados, nosotros tenemos la instrucción de que para poder entender la palabra de Dios necesitamos la guía del autor de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Y por más difícil que sea un pasaje o una profecía, con herramientas simples, pero con la ayuda del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo, cualquier persona puede comprender las profundidades que están escondidas en la Biblia. Clama a mí y te responderé, dice el Señor, y te haré conocer cosas profundas, cosas que nadie ha conocido. Para el ser humano es imposible descubrir la mente de Dios, pero aquí está el mensaje de Dios, y el Espíritu Santo está disponible para todos nosotros, para entenderla, de manera directa. Es como un hermoso tesoro que cada uno puede buscar, la palabra de Dios, pero en medio de la oscuridad de este mundo necesitamos una luz que nos oriente hacia ese tesoro, y ese es el Espíritu Santo. Y se requieren herramientas para escarbar, para buscar, y esas herramientas corresponden al correcto modo de interpretar las Escrituras. Mucho ánimo, motivémonos, porque la Biblia muchas veces podemos tener una idea preconcebida de que no se entiende, que es complicado. Ya el pastor Oscar nos dio algunos tips de algunos lugares lindos si usted nunca ha leído la Escritura, o si la leyó y se desanimó. Le animamos, por supuesto, que usted pueda, y le motivamos, leer la Escritura. Y al separarnos ya en este tercer bloque, esté atento, porque tenemos un lindo ofrecimiento, además de material hermoso de escuela bíblica, adivine, para entender las Escrituras. Ya regresamos. La Biblia dice que comenzó la cuenta regresiva para que este mundo se acabe. Muchos han tomado esta verdad para profetizar el día que la tierra será destruida. Por ejemplo, la teoría basada en el calendario maya predijo que en diciembre de 2012 este mundo dejaría de existir. Pero ya estamos en el 2020 y no ha pasado nada. ¿Cuándo realmente se acabará el mundo? Estas y otras preguntas podrás responder con esta revista de estudio llamada Biblia Fácil Daniel. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y usted ya acaba de ver los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene preparado para usted, desde material de familia, de Daniel, de Apocalipsis, verdades para el tiempo del fin, todo relacionado con la palabra de Dios para poder entenderla de mejor manera. Pastores, tenemos un material de Escuela Bíblica, un curso bíblico. ¿Qué podemos hablar, decir? Ya algo se mencionó, pero ahora en nuestros tiempos tenemos comentarios, léxicos, libros que hablan acerca de crecimiento de iglesia, discipulado, de teología, de diferentes temáticas e incluso hasta novelas.
Y muchas veces podemos tomar estas ideas y quedarnos con eso porque es novedosa, es llamativa. ¡Wow! Nunca me había dado cuenta de lo que este autor dice en relación a ese texto. Y tal vez es algo sensacionalista o es algo meramente homilético o incluso solo moral, una ilustración moral. ¿Qué cuidado debemos tener con los estudios bíblicos, con los comentarios, con las cosas que están a nuestra disposición supuestamente para entender la Escritura? ¡Qué cuidado! Que esté plenamente basado en la Escritura, que dirija todo el estudio, que su centro sea Cristo, que el centro sea la salvación, que no lleve a otros conceptos, o que me saquen, o que me hagan dudar de la Escritura. Si cualquier guía de estudio, algún método de estudio, algún comentario bíblico, yo veo que puede implantar dudas sobre Dios como creador, Dios como Salvador, de Jesucristo como Dios, que la Biblia es clara en esos conceptos básicos, entonces yo puedo dejar de lado eso. Pero si todo eso apunta a lo que la unidad que tiene la Biblia, no hay problema, usemos eso. Son buenos métodos, son métodos didácticos útiles, ¿no? Que nos van a ayudar a encontrar una buena senda. ¿Claramente son inspirados? No son inspirados, no son inspirados, pero sí son materiales de ayuda. Auxiliares. Son materiales pedagógicos, didácticos, que nos van a iluminar, nos van a guiar, nos van a dar ideas para comprender mejor la Escritura. No se necesita que sean inspirados, pero sí ayudan. Pastor Eduardo, hay un texto extraordinario, ¿no? Hay en Daniel capítulo 12 que dice: pero tú, Daniel, la orden que le da el ángel, sella las palabras de esta profecía hasta el tiempo del fin. Cuando nosotros vamos más o menos en el siglo XIX, inicio del siglo XIX, en Norteamérica, un gran despertar en las denominaciones cristianas, el metodismo, los bautistas, anglicanos, un sinnúmero de denominaciones cristianas, comienzan a volcarse al estudio de la Biblia, pero especialmente al estudio de las profecías de Daniel, la última profecía de tiempo, que en torno al 1800, 1844, la Biblia apuntaba proféticamente hacia esa época. ¿Qué fue necesario en una época de mucho estudio, de un despertar? ¿Qué fue necesario para guiar al pueblo de Dios en esa época? Hubo en ese tiempo muchas voces. Algunos se desanimaron y abandonaron el estudio de la palabra de Dios. Pero Dios levantó a una mujer que animó a los estudiosos de la Biblia a seguir orando e investigando y seguir buscando en la Biblia. Nos referimos a la hermana Elena de White. Dios le entregó visiones a ellas, mensajes inspirados que fueron de gran bendición. Nosotros creemos que ella fue escogida como profeta de Dios. Sin embargo, ella misma se llama a sí misma una luz menor, y que su ministerio no es reemplazar la Biblia, ni siquiera complementarla, sino llevar a las personas al estudio de la palabra de Dios. Recién comentábamos, el pastor Lefiguala estaba recordándome de una cita, si la tiene, pastor, tal vez usted por allí, sí. Algo que ella dijo específicamente sobre eso. Sí, bueno, Mensaje Selecto, tomo 3, dice que ella considera una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a una luz mayor, en la página 32. Y además ella agrega otro pensamiento que dice: debemos escudriñar su página de la Biblia, no en busca de pruebas que apoyen nuestras opiniones, sino para saber lo que Dios dice. Solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que Dios le dio Dios dio a través de su palabra. Y termino con otra cita de Mensajes Selectos, tomo 3. Dice: no repitan lo que yo he dicho. La hermana de White o ha dicho así o ha dicho asá. Descubran lo que el Señor de Israel ha dicho
y entonces hagan lo que Él ordena. ¿Por qué Ella- entonces se da esto que a la iglesia adventista del séptimo día muchos dicen que obedecemos más a los escritos de Elena de White que a la misma Biblia, cuando ella misma está diciendo que no hay que hacer caso a nadie más sino a las escrituras? Si alguien llega a decir eso es porque probablemente desconoce la realidad. Ella aclara también, por ejemplo, en Testimonios para la Iglesia, es porque han descuidado el conocimiento del libro inspirado por Dios, por lo que Él ha intentado alcanzarlos por medio de testimonios sencillos, los de ella. O sea, es porque lo han descuidado el estudio. Documentos oficiales de nuestra Iglesia, como el Manual de la Iglesia o la Declaración de Río de la Iglesia, o incluso en la declaración de nuestras doctrinas fundamentales, aparece una frase que se repite, una redacción que se repite. Y es una declaración oficial de la Iglesia, y es que la Biblia constituye nuestro único credo y la única fuente de nuestras doctrinas. Y eso es así. Entonces, como Iglesia Adventista lo hemos declarado, lo hemos enseñado y lo propiciamos. El Señor nos dio la bendición de tener una guía que nos llevó de vuelta otra vez a la Biblia incluso. Que era lo que en estricto rigor los profetas bíblicos tenían que hacer con el pueblo, ¿no? Claro, y además nosotros siempre enseñamos, si Elena de White enseña tal cosa y está en contra de la Biblia, la dejamos. Dejaría de ser profeta para nosotros. Exacto. Aunque sea un par de puntos que esté en contra. Pero alguien podría decir, no, pero en el resto está de acuerdo con toda la Biblia, pero solamente en esto. No, tiene que estar de acuerdo en todo. Y ella tiene que estar de acuerdo con la Biblia y no la Biblia acomodarse a ella. Claro. Siempre la Biblia va a ser nuestra última norma y nuestra última palabra, no Elena de White. ¿Podemos decir entonces que en la iglesia adventista se vive el principio sola escritura? Bueno, sola, tota y prima escritura. Sí. Pero sin ubicando en el lugar que corresponde también los escritos de Elena de White. Ahora, aceptamos que ella es inspirada, sí. Lo apoya el profeta Joel, hablando, dice, en los postreros días, en los postreros tiempos, el Señor derramará su espíritu sobre toda carne y verán visiones, los jóvenes, los ancianos, niños. Y creemos que ella es una profeta de Dios, pero no pertenece al canon de la Escritura. Sin embargo, en la misma Escritura tenemos profetas que fueron profetas y que ellos no escribieron, no están en el canon. Elías, Eliseo, Juan el Bautista, ellos fueron profetas de Dios, no están en el canon, sin embargo son profetas. Ahora, ¿una mujer puede ser profeta? Sí, también en la Biblia encontramos mujeres que fueron profetas. Pero para nosotros, y ella misma lo declara, la última palabra la tiene la palabra de Dios, la Escritura. Tal vez alguien nos está mirando y dice, en mi iglesia hay 2 profetas. ¿Cuántos hay en tu iglesia? La palabra Naví en el Antiguo Testamento no es simplemente recibir visiones, sino tiene que ver con un oficio de entregar un mensaje, ¿no? Y lo que Dios necesitaba en este despertar en Norteamérica, un momento crucial, incluso profético, era que las personas volvieran a la Biblia, pero necesitaban de un instrumento, en este caso una profeta, para que a través de sus escritos, lo que Dios les revelaba, el foco principal, como siempre debe ser y será, tiene que ser el pueblo volviendo a Dios a través de las Escrituras. Así es. Ahora hay algo importante. El profeta Isaías llegó a decir a la ley y al testimonio. Es decir, si alguien dice ser profeta, debe tener un testimonio acorde a la palabra de Dios Así es. y a los mandamientos de Dios. No puede ser profeta si está en contra de aquello. Pastor Eduardo, tenemos un lindo desafío, ya que la Biblia está presente en casi todos los hogares de nuestros amigos, y yo creo que
es un momento oportuno para hacer una invitación Sí. a nuestros amigos. Sí, gracias. Yo quisiera antes de aquello mencionar que la Biblia no solo debe ser un libro de texto sobre el cual aprendemos doctrina intelectualmente, porque aquí está la palabra de Dios, lo que Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Jesús dijo, Lázaro ven fuera, y Lázaro vino, porque la palabra de Dios es vida, y donde está la palabra de Dios hay vida. Entonces la palabra de Dios no solo debe ser un libro de texto, debe ser nuestro alimento espiritual diario. Y por allí entonces viene la invitación. Jesús conocía la Biblia y hizo de la Biblia su alimento espiritual diario. Y en el momento de la tentación, la Biblia lo sostuvo firme. David, Isaías tiene cosas tan lindas. David declaró, lámpara es a mis pies tu palabra. No dijo lámpara es a nuestros pies tu palabra. No es es a mis pies, en mi situación, en mi caminar diario. Tu palabra me ilumina el camino. Y esa puede ser la experiencia tuya. Esa puede ser la experiencia de cada uno de ustedes que están viendo el programa ahora. La Biblia, la palabra de Dios puede darte vida espiritual. La palabra de Dios puede darte ánimo cada día. La palabra de Dios puede darte consejos en tu diario vivir. El propósito de la Biblia es que nosotros, por una parte, tengamos el conocimiento de la verdad doctrinal, pero también que en ella nos encontremos con el Dios que la inspiró. Ella quiere hablarte, Dios quiere hablarte a ti a través de la Biblia. Así que yo te animo y te hago una invitación para que tomes tu Biblia y la leas cada día. Puedes comenzar por los Salmos, el libro de Juan, algún libro, como decía el pastor, que sea más sencillo, pero con un espíritu de oración. Te desafío, lee la Biblia, ora antes de leerla, pídele a Dios que te hable y te aseguro que Dios te va a hablar. Así es, pastor, así es, amigos, y por supuesto, pastor, una oración por nuestros amigos ahí para que el Señor les ayude y nos ayude a todos a tomar una linda decisión para volver a Él y a la palabra de Dios. Amén. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos el camino de la salvación, porque en ella tú iluminas nuestra existencia en este mundo de tinieblas. Has revelado tu voluntad para tus hijos. Señor, ayúdanos a leerla y a leerla con la asistencia del Espíritu Santo para comprenderla, para entenderla y aplicarla a nuestro diario vivir también. Bendice a cada persona que hoy está tomando una decisión de leer la Biblia diariamente. Acompáñales y bendíceles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Eduardo, por acompañarnos en este capítulo. La invitación está para vernos la próxima semana, ¿le parece? Ok, ahí estaremos. Pastor Oscar, también muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo y por supuesto a cada uno de ustedes, amigos. Dios les bendiga, gracias por su compañía. Recuerde, permanezca en compañía de la linda programación de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nosotros nos encontramos en Lecciones de la Biblia en el próximo capítulo.